God bless everyone. Dios les bendiga a todos. That was wonderful and beautiful. Thank you. Eso estuvo muy bonito, gracias. Today is Father's Day. Hoy es el Día del Padre. The day is upon us. Ha llegado el día. And on this particular day, Y en este día en particular, we choose to honor and celebrate escogemos honrar y celebrar the fathers that are in this home los padres de esta casa and perhaps the fathers that are not with us. y los padres que tampoco están con nosotros. But it's more than that. Pero es más que eso. It's more than the person. Es más que una persona. It's about celebrating a role, Es celebrar un papel, a position, una posición and an authority y una autoridad that God has established. que Dios ha establecido. We acknowledge this as a nation today. Y nosotros nos damos cuenta de eso o aceptamos esto como nación hoy. And although there is an agenda Y aunque hay una agenda by many people por muchas personas to remove the man's authority, para remover la autoridad del the hombre, father's authority la autoridad del padre in his home, en su casa, in the schools, en las escuelas, in the en community, las comunidades and even in the church. y aún en las iglesias. But we know this church Pero nosotros sabemos que esta iglesia will not follow such foolishness. no va a perseguir ciertas cosas. We will stand firm on the things God has given us. Nos pararemos firmes en las cosas que Dios nos ha dado. And with that, let me pray. Y con eso, déjenme orar. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for this opportunity. gracias por esta oportunidad. I thank you for your goodness, Te doy gracias por tu bondad, your graciousness, tu gracia and this opportunity. y esta oportunidad. Let only the words you have prepared me to say be said. Permite que solo las palabras que tú has preparado que yo diga sean dichas. Let no malice, no evil come from my tongue, Que no salga de mí malicia ni maldad de mi lengua, but let only that which you have given me to build the body up flow. pero solo lo que tú me has dado para construir el cuerpo. Thank you. Gracias. Amen. Amén. Now let's address an elephant in the room. Ahora, vamos a hablar del elefante en el cuarto. I know that I'm probably not the most qualified to, give the word of God on this day. A lo mejor sé que no soy el más cualificado para dar la palabra de Dios en un día como hoy. Because for those of you who don't know, spoiler, Porque aquellos que no saben, spoiler, I'm not a dad. yo no soy un padre, I don't have kids. no tengo hijos, So every year when pastor has asked me to preach on this day, así que todos los años cuando la pastora me ha dicho que predique en este día, I always say, really, pastor? yo siempre digo, de verdad, pastora, And without flinching, y sin parpadear, she says, yes, Joel. ella dice, sí, Joel. Okay, God. Ok, Dios. Now, to honor Father's Day, I think we should talk about two things that I believe most fathers in this room would agree that they want most. Para honrar el Día de los Padres, creo que debo hablar de dos temas que los padres en esta iglesia anhelan más. And I believe that most fathers would agree they want two things, if anything, they could take it and have. Y creo que la mayoría de los padres escogerían dos cosas si se le fuera dado a escoger. Other than Jesus Christ, of course. Aparte de Jesús, Other claro. than those blessings, Aparte de esas bendiciones, is honor and respect. es el honor y el respeto. I've read many articles in upcoming weeks. He leído muchos artículos en las semanas pasadas. They talk about how in a relationship, most men Hablan como en una relación la mayoría de los hombres, universally agree universalmente estando de acuerdo, that if they have a choice between having a loving wife que si se le diera la opción entre tener una esposa amable, who doesn't respect or honor them, que no lo respeta o le da honra, or o to have a wife tener una esposa who honors and respects them, que le dé honor y lo respete, but doesn't always love them, pero no siempre lo ame, they actually choose the wife who honors and respects. van a escoger a la esposa que le da honor y respeto. And we can actually extend this to the job. Y podemos también extender eso hacia el área del trabajo. Most men can probably agree, Muchos hombres pueden estar de acuerdo. if I had to work a job Si tuviera que trabajar un trabajo that I love doing, que me encanta hacer, but I gain no honor or respect from it,
pero no recibo ningún honor ni respeto de tal trabajo. versus being given a job Al contrario de que se me dé un trabajo where I'm honored and respected, que soy honrado y respetado, but I'm not really loved. pero no soy amado, I'll take that job. yo tomaría ese trabajo. For those of you who are wondering, ask your fathers. Para eso que se están haciendo la pregunta, pregúntale Ask a your tus husbands. padres, pregúntale a tu esposo, They might shock you. te vas a sorprender. And it's funny Y es chistoso because wives probably think the opposite. porque las esposas a lo mejor piensan que es lo I'll contrario. take the love. Yo tomo el amor, I'll take that all. yo tomo el amor. The honor and respect, that'll follow. El honor y el respeto seguirán detrás. But men, we think opposite. Pero los hombres pensamos de otra We'll take the forma. honor and respect. Nosotros tomamos el honor y el respeto. The love will come. El amor vendrá después. And I think one passage that kind of talks about this Y is creo que un pasaje en la Biblia que habla de eso it's a generic passage. es un pasaje genérico. It's Father's Day. I have to use it. Es el Día de los Padres, así que tuve que It would actually usarlo. be a sin not to. Sería un pecado no usarlo. Ephesians chapter 6, verse 3. Efesios 6:3. Now, this is not the anchor verse. Ahora, esto no es el verso ancla. This is just because we have to. Eso es porque tenemos que hacerlos. When you have it, say amen. Cuando los tengan, pueden decir amén. Children, I'm starting from verse 1, by the way. Children, obey your parents in the Lord because this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may have a long life in the land. Vamos a comenzar en el versículo 1, dice: Hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. A promise from God Una promesa de Dios to each of his children. para cada uno de sus hijos. If you honor your earthly parents, Si tú honras a tu padre terrenal, and on this day the earthly fathers, y en este día el padre terrenal, you will be given life in the land. te va a ser dado vida, a larga vida en la tierra. That word honor Esa palabra honor comes from a Greek word. viene de la palabra griega, The word is tima, se llama tima, and it actually derives y se deriva from timoia, de timaoia, which means to prize, que significa to fix a valuation upon, dar un valor en algo by implication, or to revere. por implicación. This means that in this passage, Eso significa que en este pasaje God calls the children Dios llama a sus hijos to prize, para que ellos le pongan valor, to take a value and fix it upon your para parents, que tengas un valor y lo ponga en tus padres and to revere them. y a reverenciarlos. Aleluya. It means in many ways that the things we can give to our parents, they don't have to be measured by money. Se significa en muchas formas que las cosas que le damos a nuestros padres no deben ser medidas monetariamente. Now, don't get me wrong, fathers. No me malinterpreten, I padres. don't think any of you would hate it if I gave you an Invicta watch, No creo que algunos de ustedes lo odiarían si yo le doy un reloj bien caro. or maybe a nice pair of Timberland shoes or something that you like. O a lo mejor unos zapatos caros como Timberland que te gusten. You'll appreciate it Los vas a apreciar and put it with your other collection. y los pondría con tus otras colecciones, Hopefully, it doesn't collect dust. esperando que no colecte polvo. But we see that in this passage, we're asked to give more than that. Pero vemos en este pasaje te pide más que eso. Now, why? ¿Por qué? Why should we honor our fathers? ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? They don't carry us around in 9 months like the mother. Ellos no nos llevan en su vientre por 9 meses como su madre. They don't go through all sorts of emotional situations with their body. No pasan por las situaciones emocionales y los cambios en sus cuerpos. They got the light work. Ellos tienen el trabajo boliviano. Mother gets pregnant. La madre se embaraza. The father can gain weight by choice. El padre puede engordarse por opción propia. You know, he's good, he's chill, he could sleep nicely through the night. Él está bien, él puede dormir toda la noche cómodamente. What is father's sacrifice ¿Cuáles son los sacrificios de los for padres his home? por su casa? Well, I think we see Bueno, creo que vemos with fatherhood what's often not talked about. With fatherhood, what is not often talked about con paternidad lo que usualmente no se habla
that many of the things that he sacrifices for us que muchas de las cosas que Él sacrifica por nosotros comes in the form of an inheritance. vienen en forma de herencia. Mothers give birth to us and bring us into the world. La madre nos da luz y nos trae al The mundo. father creates an environment with which we can live in. El Padre crea un ambiente en el cual podemos vivir. He goes out into the world. Él va y sale al mundo. He works, he toils. Él trabaja, labora, He buys a home, compra una casa. builds a fence, Él construye una fensa and lets his beautiful kids run out around in the fields with no worries. y deja que sus hijos corran en los valles sin preocupaciones. And we see that the authority that is given to the father, the command, Y vemos que la autoridad que se le ha dado al Padre, in verse 4, en el capítulo 4, in the Ephesians passage we're talking about, versículo 4 en Efesios de donde estamos hablando. fathers, don't stir anger in your children, but bring them up in the training and instruction of the Lord. Padres, a vosotros no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplinas, amonestación del Señor. The father is called specifically El Padre es llamado específicamente to instruct para instruir and to teach his children y enseñar a sus the hijos ways of God, en los caminos de Dios. which is why he should not stir anger, Es por lo cual no debes provocarlos a ira, so that he can see para que Él pueda ver his children walk in the fullness of blessings sus hijos caminar en la gloria o en la bendición profunda, completa, that God promises. que Dios promete. There's another parallel Hay otro paralelo. in Proverbs 13:22, if you were to go there. En Proverbios 13:22 It speaks about a son habla de un hijo who is wise que es sabio by simply considering simplemente por considerar his father's counsel. el consejo de su padre. Sons in this room, A los hijos en esta habitación o en este daughters in this hoy. room, Hijas hoy aquí, consider your father's counsel. considera el consejo de tu padre. They speak from a place of wisdom, Ellos hablan de un sitio donde ya vienen con inteligencia, sabiduría, and they speak from a place of life. y te están hablando de un sitio de experiencia vivida en vida. Why do fathers sacrifice? ¿Por qué los padres sacrifican? Let's parallel this to God. Vamos a poner esto paralelo al lado de Dios. Not saying fathers are gods, No estoy diciendo que los padres son un Dios, but let's parallel the roles. pero vamos a comparar las reglas. God created the universe Dios creó el universo. in how many days? ¿En cuántos días? What did he create in those days? ¿Qué Él creó en esos días? Everything. Todo, everything. That's my Spanish. Ese es mi español, casi. And what did he do with that creation? ¿Y qué Él hizo con esa creación? He let it glorify him, Él la dejó que lo glorificaran. and then what did he do? ¿Y después qué Él hizo? He gave it for Adam Él le dio a Adán to enjoy, para que la disfrute, to name, para que la nombre, to work out. para que la trabaje. A father builds his home, Un padre construye su casa, he builds his equity, su he builds his reputation, equidad, construye una casa, la casa construye equidad y después él construye generación. and he passes it to his children Y entonces se la pasa como herencia a sus hijos, for them to enjoy. para que ellos entonces la disfruten. So we see that here, Así es que vemos aquí this role of fatherhood, este papel de lo que le llamamos paternidad, the ultimate fulfillment that they can receive la mayor satisfacción que ellos pueden recibir is by watching their children es ver a sus hijos live. vivir. Testimonially, Voy a hablar de un testimonio. my father felt a great sense of pride with his kids. Mi padre sintió un sentimiento de orgullo con sus hijos. He suffered a lot from his own insecurities. Él sufrió mucho por sus propias inseguridades, But one thing that would light his day up pero una cosa que a él lo emocionaba o que le hacía el día era was talking about the success of his children. hablar sobre el éxito de sus hijos. Thank you. Now, honor is an interesting thing Ahora, el honor es algo interesante because the world confuses honor. porque el mundo confunde lo que es el honor. They treat it as its respect. Los tratan como si es respeto.
Men want both things, Los hombres quieren las dos cosas, but honor is different. pero el honor es diferente. Because unlike respect, Porque a diferencia del respeto, honor el honor is not based off of merit, no es basado en méritos, character, caracteres, belief, creencias or actions. o acciones. Respect is though. El respeto sí. When you do something noble, Cuando haces algo noble you run into a burning room, y entras a una habitación que está en fuego you save a dog, a cat, or a kid, y tú salvaste de ahí a un niño, un perro, un gato, I defy someone to disrespect that person. yo reto a alguien que le falte respeto a esa persona. But honor Pero honor is given es dado simply because God said to. simplemente porque Dios lo ha dicho. We have a culture today Tenemos una cultura el día de hoy where oftentimes cuando muchas veces honor el honor is thrown upon someone se le es tirado encima de alguien with stipulation. por estipulaciones. But when you go to the anchor part of this message, Pero cuando vas a la parte ancla de este mensaje, Romans chapter 13, verse 1 through 7. Romanos 13, versículo 13, verse 1 through 7. Romanos 13 del 1 al 7, It's after the book of Acts. está después del libro de los Hechos. It reads, and when you have it, say amen. Cuando lo tengan pueden decir amén. Let everyone submit to the governing authorities, since there is no authority except from God, and the authorities that exist are instituted by God. So then, the one who resists the authority is opposing God's command. And those who oppose it will bring judgment on themselves, for rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Do you want to be unafraid of the one in authority? Do what is good, and you will have its approval. For it is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, because it does not carry the sword for no reason. For it is God's servant, an avenger that brings wrath on the one who does wrong. Therefore, you must submit, not only because of wrath, but also because of your conscience. And this reason you pay taxes, since the authorities are God's servant, continually attending to these tasks. Pay your obligations to everyone. Taxes to those you owe taxes, tolls to those you owe tolls, respect to those you owe respect, and honor to those you owe honor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para influir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que a tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Amén. This is Father's Day, Es el día de los padres. not Donald Trump Day. No es el día de Donald Trump. This is Father's Day, Es el día de los padres. not Government President Day. No es el día del presidente de los gobernantes. What does this have to do with Father's Day? ¿Qué tiene esto que ver con el día de los padres? We see here that Paul, Aquí vemos que Pablo, the author of this book, el autor de este libro, takes his time to tell the Roman church toma su tiempo para decirle a la iglesia romana that the authorities that are in place, que las autoridades que han sido establecidas, God established them, Dios las ha establecido. He set them, Él las puso and He also didn't ask for our opinion on it. y Él tampoco pidió opinión a través o cerca de eso. There might be some of us in this room who would say, God, can I get an opinion on the next
election? Pueda que haya alguien aquí que diga, Dios, ¿me puede dar una opinión en las próximas elecciones? Maybe the next governor of A our lo Florida? mejor el próximo gobernante de la Florida. And that's fine. Y está bien. We live in the country we live in. Vivimos en el país que vivimos. But ultimately, at the end of the day, Pero últimamente, al final del día, positions of authority las posiciones de autoridades are for God to establish, son para Dios establecerlas. and He does not Y Él no always give us a reason. siempre nos da una razón. Here, Paul even says that this authority that is established is an extension of God Himself. Aquí Pablo dice que esa autoridad aquí ha sido establecida es una extensión de la voluntad de Dios. Who knows history? ¿Quién conoce de historia? Do you know about the Roman Empire? ¿Conocen del Imperio Romano? What do we know about it? ¿Qué sabemos del Imperio Romano? Allow me to share. Permítame y le comparto. They were idol worshippers. Eran adoradores de ídolos, They were degenerates. eran degenerados, They did all sorts of immoral things. hicieron muchas cosas inmorales. And when Christianity came onto the scene, Y cuando vino la cristianidad llegó allá, They o went ahead and- el evangelio cristiano, they went ahead and persecuted them, ellos los perseguían, forced them to stop, los forzaban a que se detuvieran, subjected them to tortures, ellos los sometieron a torturas and even put death y, upon them. y muchos fueron muertos. And yet, Y aún así, God, Dios, giving Paul the Holy Spirit, dándole a Pablo el Espíritu Santo, inspires him le inspira to write this down. a escribir esto. Why would God ¿Por qué Dios tell us nos diría to respect a government que respetemos el gobierno that doesn't care about us? que no tiene cuidado de nosotros? Because God established the authority. Porque Dios ha establecido esa autoridad. Because He established rulers. Porque Él ha establecido gobernantes. And God doesn't always ask for our opinion. Y Dios no siempre nos pide nuestra opinión. And we even see that one of the reasons why we honor these governments Y aún vemos que una de las razones por las cuales nosotros honoramos estos gobiernos is to avoid wrath, es para evitar la ira, but also pero también for clear conscience. para tener una conciencia clara. There's something inside of us, Hay algo dentro de nosotros and it is the Holy y Spirit es el Espíritu Santo that burns within us que nos quema dentro de nosotros when we disobey cuando no obedecemos authorities in our life, las autoridades en nuestras vidas, even when we don't like them. aun cuando no nos caen bien. So what do we have to do Así que, ¿qué tenemos que hacer to honor them? para honrarles? We have to submit to them. Tenemos que someternos. And submission, Y la sumisión, if you go to Ephesians chapter 5, si se va a Efesios 5, verse 22 to 24, versos del 22 al 24, we're going to talk about submission vamos a hablar de sometimiento in the home. en la casa. And when you have it, say amen. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Wives, submit to your husbands as to the Lord, because the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of the body. That's talking about Christ. Now as the church submits to Christ, so also wives are to submit to their husbands in everything. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hold on, this is Father's Day, Aguántense, este es el Día de los Padres. not National Marriage Convention Day. No es el día de una convención nacional. Don't worry. Matrimonios, no se preocupen, We're getting there. estamos llegando allí. We see here in the home, Aquí vemos en la casa, the wife is called to submit to the husband. la esposa es llamada a sumisión bajo el esposo. What does that mean? ¿Qué significa eso? Submission, Submisión, when you actually go a passage above, cuando vas en un pasaje un poquito más antes, the section is called Consistency in the Christian Life. la sección se llama Consistencia en la vida cristiana. Paul tells the Ephesians Pablo le dice a la gente de Éfesos how to walk consistently. cómo caminar constantemente. And in verse 18, Y en el verso 18,
He tells us to avoid reckless living, Él le dice que eviten vivir desenfrenadamente, being drunk with wine, siendo embriagados por vino and being filled by the Holy Spirit. y estar llenos del Espíritu Santo. And it is being filled by the Holy Spirit that helps us Y estando llenos del Espíritu Santo lo que nos ayuda to sing and speak to psalms to one another, para cantar canciones unos a otros. singing and making music from our hearts to the Lord, Cantar y hacer canciones desde nuestros corazones para el Señor. giving thanks for everything that Christ has given us, Dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. and then submitting to one another Y después someteos unos a los otros. in the fear of Christ. En el temor de Cristo. Submission Sumisión is an action es una acción of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. Not one of us in this room, Ninguno de nosotros aquí presente, when we walked in the flesh, cuando caminamos en la carne, were able podemos to submit. someternos. Why? ¿Por qué? Because the flesh is wicked. Porque la carne es malvada, It's useless. no sirve, It's incapable of submission. no es capaz de someterse. It flows from thing to thing to thing. Se mueve de una cosa a otra. The flesh is moved by emotions. La carne se mueve por It's emociones, moved by pain, es movida por dolor, trauma, trauma, and does what it has to do y hace lo que tiene que hacer to survive. para sobrevivir, But it doesn't live. pero no vive, It preserves itself only for one more day. se preserva simplemente por un día más. But here, Pero aquí, when we walk in life, cuando caminamos en vida, we walk in submission. caminamos en sumisión. One thing that has to be noted, Una cosa que tiene que ser notada. the passage doesn't say, El pasaje no dice, husbands, maridos, subject your wives. somete tú a tu esposa. It says, wives, Dice, esposa, submit to your husbands. sométete a tu marido. Willingly Voluntariamente. submit to your husbands. Someteos a tu esposo. From your heart, De tu corazón, submit to your husbands. sométete a tu esposo. If anybody has a question, let me simplify it a bit. Si alguien tiene alguna pregunta, se lo voy a simplificar. Does God prefer sacrifice ¿Dios prefiere sacrificio or obedience? o obediencia? God doesn't need a church that sacrifices. Dios no necesita una iglesia que sacrifica. Been there, done that. Hemos estado ahí, ya hemos hecho eso. 0 out of 10 rating on Yelp. En Yelp tiene un 0 de 10. So we talk about this submission, Así que hablamos de sumisión and we see that the wife y vemos que la does it esposa, first. She submits first. ella se somete primero. One reason why Una razón por la cual might be puede ser because when they have children, porque cuando tienen hijos, they see the submission of the wife ellos ven la sumisión de la esposa and they follow the example. y ellos siguen el ejemplo. While the father is out in the world working, Mientras el padre está afuera trabajando, building in the home, construyendo la casa, that faithful servant ese sirviente is fiel showing her family, le está enseñando a la familia. this is how we treat our father, Así es your como father. tratamos a nuestros padres. If you want a little bit of further confirmation, Si quieres un poquito de confirmación más allá, John 14:15, en Juan 14:15, I'm just paraphrasing, lo voy a parafrasear. tells us that loving Christ is done through obeying his commands. Nos dice que el amor a Cristo es hecho a través de obedecer sus mandamientos. 1 John 5:3 Primera de Juan 5:3 shows us that we love Christ dice que debemos amar a Cristo through obedience. a través de la obediencia. When it comes to honoring our parents, Cuando se trata de honrar a nuestros padres and particularly a father, y particularmente al padre, he receives much honor and respect. él recibe más honor y respeto, And he receives much love recibe más amor when they simply listen to his words. cuando simplemente escuchan sus palabras, When you do what he tells you to. cuando haces lo que él te dice que hagas. That is because fatherhood Eso es porque la is a paternidad position es una posición of authority, de autoridad, power, de poder and position. y de posición. Amén, aleluya. Now I have to ask the church a question. Ahora tengo que hacerle una pregunta a la iglesia. To what extent are we willing to be faithful and obedient?
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ser fieles y obedientes? As I kind of told you earlier, Como le dije anteriormente, the conditions of the Roman church la condición de la iglesia romana were not the most ideal. no era la más ideal. We here today in America A nosotros aquí, hoy en América, get merely flustered nos frustramos un poco when we argue with someone, cuando discutimos con alguien, maybe online. a lo mejor en They línea. don't see our point of view, Ellos no ven nuestro punto de vista and we block them. y los bloqueamos. People that we will not interact with probably forever. A lo mejor personas con las cuales nunca vamos a interactuar. Imagine if the government Imagínate si el gobierno heard the preaching of Christ, o escuchara las prédicas de Jesús, or even walked into this building right now, o a lo mejor caminar en este edificio en este momento, heard what we had to say, escuchar lo que tenemos que decir and decided y decidiera, we would all be walked out in chains, vamos todos a caminar encadenados, we would be embarrassed in front of the world, vamos a ser avergonzados en frente del mundo, thrown in front of football stadiums, nos tirarán a los estadios de fútbol, filled with ravenous animals that would come to devour us. nos llenarán o los tirarán con animales con rabiosos que nos van a devorar. Would we still be obedient, church? ¿Todavía fuéramos una iglesia obediente? Would we still preach the gospel? ¿Todavía predicaríamos We el still- evangelio? Would we still obey the words of God? ¿Todavía obedeceríamos la palabra de Dios? And would we even obey our fathers? Y aún así obedeceríamos a nuestros padres, Because the tie that I'm making here porque el punto que estoy, el lazo que estoy, el entrelazo que estoy creando ahora is that fatherhood, es que la paternidad, as we said, is authority. que como hemos dicho es autoridad, He is put in front of charge of his family. él es puesto enfrente a cargo de su familia. When God brings every family before him on that day, Cuando Dios traiga todas las familias en su frente ese día, and let's say he were to judge that family y vamos a decir que él va a juzgar a esa familia, on whether they obeyed him, o si obedecieron o no, on whether the future generations obeyed him, o si las generaciones futuras le obedecieron o no, on whether they were homes of ministry, o si a lo mejor eran casas de ministerios, or even homes o a lo mejor casas that cared for the souls. que tuvieron algún cuidado por las almas. Each part will be judged, Cada parte será juzgada, but God will sit the father down pero Dios sentará al Padre in front of his glory en frente de su gloria and ask, y le preguntará, what did you do? ¿qué tú hiciste? This burden Esta carga is solely given to the father first. es dada solamente al Padre primeramente. The mother feels it, La madre también, the children feel it, ellos también lo sentirán, but the father pero el Padre is put first. es puesto primeramente. Why? ¿Por qué? Because God said so. Porque Dios lo dijo. I have no better answer than that for you, church. No tengo ahora alguna mejor respuesta para ustedes ahora. God decided Dios decidió to tell men, decirle al hombre, you will bear the responsibility tú vas a cargar la responsabilidad first, primero, because I said so. porque yo así lo he dicho. And now this leads us to a very difficult predicament. Y ahora esto nos lleva a un predicamento bien difícil. Not every father No todo padre walks this path camina en sus caminos faithfully. fielmente. I've seen it Yo lo he visto in my own family's life. en mi propia familia. My father Mi padre was raised in this, was raised in the faith, fue criado en el Evangelio, en la fe, and he had his times y él tuvo sus tiempos when he was concerned with other things. cuando él tuvo cuidado de otras cosas. Those other things Esas otras cosas caused him to be a certain way, le causaron a él que fuera de una forma diferente. kept him from being humble before the Lord. Él lo alejó de ser humilde en frente de Dios. So now the question becomes, Ahora la pregunta for some of us kids in this room, para algunos de nosotros hijos en who esta may have the familia, faith, quien tiene la fe, but maybe your parents don't. pero a lo mejor tu padre no. Maybe they're not faithful. A lo mejor no son fieles. What do we do? ¿Qué hacemos? What do we do as a church? ¿Qué hacemos como iglesia? First and foremost, Primeramente, as we mentioned earlier, como mencionamos the anteriormente, inheritance that a father gives his children is important.
La herencia que un padre le deja a sus hijos es importante. And for those in this room Y para aquellos que estamos aquí, who may or may not have parents, que pueda que tengan o no padre, or fathers in particular, o padres en particular, that teach them the Word of God, que le enseñan la palabra de Dios, that walk them through the ways of the Scriptures, que lo caminan en los caminos de las escrituras y de Dios, help cultivate the gifts that God has given them. que los ayuda a cultivar los regalos que Dios le ha dado. I want to bring some good news. Yo quiero traerte buenas noticias. If you go into Ezekiel chapter 18, verse 20, I'm not Si going to vas read a it, Ezequiel 18:20, you see puedes ver, God makes a promise Dios hizo una promesa to Israel, a Israel, saying that the children of Israel diciendo que los hijos de Israel will no longer inherit ya no más heredarían the curses las maldiciones because of the disobedience of their fathers beforehand. por las desobediencias de sus padres antes que ellos. So if you're a child in this room, Así que eres un hijo aquí hoy, maybe you were a son in this room, a lo mejor eres un hijo aquí or a daughter in this o room, una hija aquí. you will not inherit the curses of your parents, No vas a heredar las maldiciones de tus padres, because God loves you and cherishes you, porque Dios te ama and He cares about your ways. y Él tiene cuidado de tus caminos. And whose ways are higher? ¿Y cuáles caminos son más altos? It's God's. Son los de Dios. But now, Pero ahora we still have a difficult question. todavía tenemos una pregunta difícil. A tension in this room, Atención, maybe in the world. a lo mejor en el mundo There are fathers hay padres who are not worthy que no son dignos nor deserving ni son merecedores of honor and respect. de honor y respeto. Why? ¿Por qué? Because sometimes Porque a veces they give you a standard, ellos te dan un estándar or a principle o un principal that they do not hold themselves to o un principio al cual ellos mismos no se elevan because they don't care, porque no les importa or o because they can't, porque no pueden, because they're so stuck in their ways porque ellos están atrapados en sus formas de ser that it is at times impossible que muchas veces se le hace imposible to change the ways. cambiar sus formas de ser. And even furthermore, Y aún un poquito más allá, there are fathers hay padres in this world en este mundo who sometimes settle que muchas veces for making payments every week, ellos se conforman a hacer, payments, o child a hacer payments, pagos semanales o mensuales and letting that be child enough, support, and letting that be enough. y dejar que eso sea suficiente. Or even worse, O aún peor, they just don't take any responsibility. no toman ningún tipo de responsabilidad. Deuces them out. Deuces, bye. These men exist. Estos hombres existen. This past Thursday, Este jueves pasado, my brother and I mi hermano y yo got the privilege tuvimos el privilegio of going to my niece's daycare center. ir al sitio de cuidado de daycare de mi sobrina. We were not the only uncles in there. No fuimos los únicos tíos allí. There were grandparents in there, Habían abuelos and there were moms in there too. y había madres allí. This is the state of the world we live in, church. Ese es el estado del mundo en el que vivimos hoy. You're asking me, God, Me estás pidiendo, Dios, to honor someone que le dé honor a alguien who is not in my life, que no está en mi vida, who is not present in my life, que no está presente en mi who vida, doesn't teach me the things of life. que no me enseña las cosas de la vida, There's just no life in our relationship. que no hay vida en nuestra relación. What do you want me to do? ¿Qué quieres que haga? How? ¿Cómo? God gives us 7 principles to help us out. Dios nos da 7 principios para ayudarnos a hacer eso. Sort of to give you reasons why you should Él te da primero razones por la cual tú deberías honor a father honrar a tu padre, who may not be present, que a lo mejor no está presente, not actively no searching, está activamente or o just isn't there. simplemente no está ahí. When we go to James chapter 3, verse 9 and 10, Cuando vamos a Santiago 3, 1, 3, 9 y 10, it reads this. dice, When you have it, say amen. y cuando lo digan pueden decir amén. With it, we bless our Lord and Father, and with it, we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessings and cursing. My brothers, these things ought not to be so.
Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Why should I honor my father? ¿Por qué debo yo honrar a mi Padre? Because you're commanded by God Porque se te ha mandado por Dios to give blessings. es de dar bendiciones. Because it's the blessings that might flow from you Porque son las bendiciones que pueden fluir a través de ti, that bring life. que pueden traer vida. We don't know what people go through every day. No sabemos por lo que las personas pasan a diario. I have a coworker Tengo un compañero de trabajo who's been going through a rough edges. que está pasando por un momento difícil. And a simple, how are you doing? Y un simple ¿cómo estás? I'm praying for you. Estoy orando por ti. Keeps him going. Lo mantiene caminando. Church, Iglesia, some of us in this room algunos de nosotros aquí hoy who have those fathers that have left, que tienen esos padres que se han ido, or in the world, o a lo mejor en el mundo, how do we do this? ¿cómo hacemos esto? You start by controlling your tongue. Empiezas por controlar tu lengua. Honor doesn't mean you can't be honest, Honrar no significa que no puedes ser honesto, but is it necessary for me pero es necesario que yo to belittle lo maltrate a father who's just not present? o hable de un padre que no está presente. All it takes is, Lo único que toma es, my dad really wasn't around. mi padre no estuvo en realidad, He doesn't really go to church with us. no viene a la iglesia con nosotros, My dad. es mi padre. It's a generic saying. Es un decir genético. If you don't always have something good to say, Si no siempre tienes algo que decir, just don't say it. si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Don't put that curse upon yourself. No traiga tú esa maldición Don't put sobre that ti. don't put that curse upon your children No ponga esa maldición sobre tus hijos or your future's children. o al futuro tus hijos de tus hijos. In Ephesians chapter 6, verse 2 and 3, En Efesios 6, 2 y 3 dice, we talked about this. hablamos de esto. God establishes rulership in the home, Dios establece autoridad en el hogar and He promises us to receive a blessing. y Él promete que recibiremos una bendición. Why should you honor your parents? ¿Por qué debes honrar a tus padres? Because you'll be given a blessing. Porque se te será dada una bendición. And when it talks about two different sort of authorities in two different passages, Y habla de dos tipos de autoridades en dos pasajes diferentes. 1 Peter 2:17 Primero de Pedro 2:17 and 1 Thessalonians 5:12. y Primera de Tesalonicenses 5:12. I'm going to kind of tell you about what they talk Te about. voy a decir un poquito de qué hablan ahí. They both speak about authority, Ellas las dos hablan de autoridad, one in the world, una en el mundo, that's the 1 Peter section, la de Pedro 2:17 and the 1 Thessalonians section y la sesión de Tesalonicenses 5:12 talks about authority in the church. no habla de la autoridad en la iglesia. Maybe your father isn't present, A lo mejor tu padre no está or presente what he should be, o donde debería estar, or maybe like mine, o a lo mejor como el mío, is dead. que está muerto. God replaces, or not replaces, but God is able to fill in the gap where you need something. Dios no va a reemplazar, pero Él puede llenar el vacío donde lo necesitas. Paul was a man who had no children, Pablo era un hombre que no tenía hijos, and yet God gave him Timothy and Titus. y así Dios le dio a Timoteo y a Tito, I believe it was Timothy y creo que fue Timoteo, who had no father. que no tenía He padre. was raised by his mothers. Él fue criado por su madre y su abuela. Dígale, padre. Well, you know what I mean. He wasn't there. No estaba, ¿no? But God gave him Paul Pero Dios le dio a Pablo, to a fill the Pedro. gap. Poder de Dios. Dios le dio a Pablo para llenar el vacío. Maybe God has filled the gap in your life. A lo mejor Dios va a llenar el vacío en tu vida. In 1 Thessalonians chapter 5:13, En Primera de Tesalonicenses It 5 reads- al 13 dice, it reads this: "And to esteem them very highly in love because of their work, be at peace among yourselves." no nos da razones diferentes para dar honor. Dice que lo que tengáis es mucha estima y por amor por causa de su obra. Why should we honor our fathers? ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Because the ones that are present
Porque los que están presentes, they're present, están presentes, they're working. están trabajando. And sometimes the work is hard. Y a veces el trabajo es difícil. Anybody go and clear vines from their backyard? Algunos de ustedes han ido a limpiar maleza de su patio, Maybe move a bush out of your backyard? a lo mejor mover un arbusto de tu patio. You gotta wear gloves to protect yourselves from the thorns and thistles. Tienes que ponerte guantes para que puedas proteger tus manos de las espinas. When a father is doing this work in his home, Cuando un padre está haciendo ese trabajo en su casa, sometimes there's thorns. a veces hay espinas. Thorns and thistles, A veces las espinas y las pullas, weeds, and weeds, que son malezas, they just grow. simplemente crecen. They look for where life is, Ellos buscan donde hay vida and they feed off of the life. y ellas se alimentan de otras vidas. The devil comes to search for life, El enemigo viene a buscar vida and he seeks to destroy it out. y él busca destruir las vidas. But because we have a flesh Pero porque tenemos una carne that is so easily moved, que es simplemente fácilmente movida, it takes one moment solo toma un momentito for us to follow it. para nosotros seguirlo. And the father has to get in, Y el padre tiene que entrar, take the thorn out from its root, sacar las espinas de raíces and throw it out of his house. y botarla fuera de su casa. Church, that's not an easy task. Iglesia, eso no es un trabajo fácil. I'm rebellious. Yo soy rebelde. I don't like to be told what to do. A mí no me gusta que me digan qué hacer. Do you? No. Thank you for your faithfulness. The sixth reason, La razón número 6. in 1 Peter chapter 3, verse 7, it En reads, Primera de Pedro 3:7 dice: likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Poder de Dios. The husband El marido takes himself se toma a sí mismo and has to make himself weaker at times. y él tiene a veces que ponerse él mismo más débil It's en what's cierto momento. that is the perception, though, Es una percepción, because sometimes husbands need to be gentle. porque algunas veces el marido debe de ser delicado. This word weaker, Esa palabra de más débil, you know what it's talking about? ¿sabe de qué está hablando? Purely the physical. Es simplemente de lo físico, puramente del físico. And I would ask the wives to do this challenge if you don't agree with me. Y yo le voy a pedir a las esposas que hagan este reto si no están de acuerdo conmigo. Go home, Ve a su casa, wrestle your husband, ah, lucha contra tu esposo and tell me who wins. y dime quién gana. I think a majority of the wives in here Yo creo que la mayoría de las esposas aquí will say, dirían, the minute he charged at me, en el momento que él se lance I laid contra down and mí, tapped out. yo me apuesto y digo me rindo. Or some of you are bolder O algunos de ustedes son más and you valientes try, y tratan, but you still lost the fight. pero todavía pierden la pelea. That's all Paul is talking about in this De passage. eso es lo que Pablo está hablando en este pasaje. Because the wife is more susceptible to feel pain in certain ways, Porque la mujer es más susceptible a sentir dolor en ciertas formas through physical damage, a través del daño físico and because she bears a very important responsibility of carrying life, y también porque ella carga una responsabilidad bien importante de cargar vida, she's more vulnerable. es más vulnerable. So the husband Así que el is marido commanded here by Paul, está aquí, le está diciendo Pablo, husbands, maridos, go easy on your wives. cójanlo suave con sus Treat them esposas, as equals trátenla como iguales to glorify God. para glorificar a Dios. But there's another interesting perspective about this verse. Pero hay otra perspectiva interesante de And esto. I want to ask the church a question. Y le quiero preguntar una pregunta a la iglesia. What happens when the husband is weaker than the wife in the home? ¿Qué pasa cuando el esposo es más débil que la esposa en la casa? Or maybe weaker than the kids? O a lo mejor más débil que los hijos. And I'm not talking about physical now. Y no estoy hablando de lo físico en este momento. I speak on spiritual. Estoy hablando de lo espiritual.
What happens when the wife ¿Qué pasa cuando la esposa is spiritually stronger? espiritualmente más fuerte? She reads, Ella lee, she prays, ella ora, she fasts, ella she ayuda, instructs. ella The kids do this, instruye a los niños and the kids do the same thing. y los hijos hacen lo mismo. But the father Pero el padre is stagnant. está estancado. What should be done? ¿Qué se debe hacer? What society will tell you, La sociedad a lo mejor te diría, man up, bueno, throw the weights on. Throw the spiritual weights on. que te tire encima los caminos espirituales. Get to work. Ponte a trabajar. And that's true. Y eso es verdad. However, De todas formas, does it help te ayuda when you have your home cuando tienes tu casa judging you juzgándote so harshly, de una forma tan fuerte. maybe even looking up to God and saying, A lo mejor mirando a Dios y diciéndole, God, can you make my husband stronger Dios, tú puedes hacer a mi marido más fuerte and do it now y hazlo ahora so that I can go be a submissive wife, para que yo pueda ir a ser una esposa sumisiva or so that my kids can be submissive to their o father. para que mis hijos se puedan someter a su padre. But here Pero aquí we see vemos that Peter commands his husbands que él le da un mandamiento a los esposos to be gentle. que sean amables. Church, are we doing the same thing with some of our husbands? Iglesia, ¿estamos haciendo lo mismo con nuestros With some of our, esposos? well, with the husbands. Los esposos están haciendo eso And more importantly, the fathers. y lo más importante con los padres. Fathers fight wars we don't know about. Los padres pelean batallas que nosotros no sabemos. Most men might agree Muchos hombres aquí puedan a lo mejor estar de acuerdo. everything is close to the chest. Todo está cerca del pecho. Because we gotta be strong for the family. Porque tenemos que ser fuertes por la familia. So I can't let them see me weak. Así que no puedo dejar que me vean débil. But inside I am limping. Pero dentro estoy cojeando. My arms are broken. Mis brazos están rotos. And my back can't carry anything anymore. Y mi espalda ya no puede cargar nada más. So broken. Tan roto. What can I do? ¿Qué puedo hacer? But act strong. Pero actuar como que estoy fuerte. And sometimes he takes it out on the family. Y muchas veces él saca eso y se la desquita con la familia. Can we humble ourselves, church? ¿Podemos nosotros humillarnos, iglesia? Can we do so ¿Podemos hacer to bring life? para traer vida? It's funny. Es chistoso. When you go to 1 Peter chapter 3, Cuando vas a Primera de Pedro capítulo 3, verse 1 through 6, del 1 al 6. this is a passage that talks about the believing wife Esto es el pasaje que te habla de la esposa creyente to the unbelieving husband. al esposo no creyente. There were wives back in the day Habían esposas en ese tiempo who looked at their husband, quienes miraban a sus esposos, they read the words of Paul, ellos leían las palabras de Pablo, who, inspired by the Holy Spirit, quien estaba inspirado por el Espíritu actually Santo, told these women y le dijo a esas mujeres that if you both agree que si ustedes los dos están de acuerdo, that he's not going to follow the gospel que él no va a venir a seguir el Evangelio and he doesn't want to live with you, y él no quiere vivir contigo, divorce. divórciense. But there were some women Pero habían algunas mujeres that refused. que se renegaron. They would not let their husband perish. Ellos no iban a dejar a su esposo perecer. So how does Peter help them? Entonces, ¿cómo los ayudó In this Pedro? beautiful letter he writes out En esta preciosa carta que les escribe, about the wives se trata de las esposas submitting, sometiéndose, serving. sirviendo. And if you do so, Y si los hacen, your husband may be won over. tu esposo será ganado. Poder de Dios. Sons, Los hijos, daughters, hijas, wives, esposas, even fathers in this room. aún padres aquí. Maybe you have parents that are still shaky in their faith. A lo mejor tienes padres que están un poquito tambaleándose en la fe. Do you have the strength Tienes la fuerza to serve, de servir, even aún if they're unbelieving? no son creyentes. Even when their path Aún cuando su caminar leads to destruction. llega a la destrucción. You know, service is a powerful thing, church. Sabes que el servicio es algo It's a powerful fuerte, poderoso, testimony. un testimonio. My parents Mis padres separated, se separaron and in their separation, they both left. y en su separación ellos los dos se fueron.
They needed their space to heal. Ellos necesitaban su espacio para sanar. I just finished my 1 year of college, Yo acababa de terminar mi primer año de universidad and I had a choice. y tuve una decisión que tomar. Go do my thing, Me podía hacer yo lo mío or o be present with my brothers and sisters. estar presente para mis hermanos y hermanas. I chose the latter. Yo escogí estar para ellos. I'm not doing this to pat myself on the back. Yo no estoy haciendo esto para darme palmaditas yo mismo en la espalda. In my service and my time to my family, En mi servicio, en mi tiempo hacia mi familia, I remember one distinct day. yo me recuerdo de un día muy distintivo. I came home, Llegué a casa. closing shift, close the shift. Ok, él cerró el turno. I was exhausted, Estaba I cansado. was spent, Estaba listo ya. and I was doing what I had to do for my brothers and sister. Y estaba haciendo lo que tenía que hacer por mis hermanos y mi hermana. And you wanna know what my brothers did one day? ¿Y sabe lo que hizo mi hermano un día? They cooked me dinner. Ellos me cocinaron la cena. It's not much, No era mucho, but I think about that day on some of my hardest days. pero pienso ese día como un día de los más difíciles para mí. Ask your fathers, Pregúntale a tus padres, ask your husbands pregúntale a tu esposo, what some of their best days might be. ¿cuál de sus mejores días pueden Yeah. ser? The answer might shock you, La respuesta a lo mejor te sorprenda, because I remember a day porque me acuerdo un día where my brothers Samuel and Matthew cuando mis hermanos Samuel y Mateo, grilled me a steak, ellos me hicieron un steak a la parrilla, served me French fries. I remember the ellos me meal. sirvieron papas fritas, me acuerdo de la cena, Let me have the night to myself. y ellos me dejaron que yo disfrutara la noche solo. And the second testimony Y el segundo testimonio comes in the form from my sister. viene en forma a través de mi hermana. My sister Mi hermana honors me me honra and my brother Sam y mi hermano Sam to this day hasta este día, by sometimes doing our laundry, porque algunas veces haciendo mi ropa, lavando mi ropa by letting us know constantly how much she appreciates us. y dejándonos saber constantemente cuánto ella nos aprecia. Church, Iglesia, how consistently do you do this for your fathers? ¿qué tan consistentemente haces eso por tus padres? This isn't a thing about women being low Esto no se trata de que la mujer sea menos or that my sister belongs in the laundry room because she's a woman, o que mi hermana siempre debe pertenecer al cuarto de lavado porque ella es mujer, but I acknowledge and I praise pero yo me doy cuenta y le alabo when we serve each other. cuando nos servimos unos a otros. Almost there. Ya casi estamos terminando. And finally, Y finalmente, in Philippians chapter 2, verse 3 through 7, en Philippians chapter 2, Filipenses 2, 4 y 7, 3 through 7, it reads this: Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Como uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Christ, who was the ultimate Son, Cristo, que era el Hijo único, did not count equality with God. Él no contó que Él era igual a Dios. And does anybody know what happened with that he got for his obedience to God? ¿Y sabe lo que Él recibió por ser obediente a Dios? Do you know what he got? ¿Sabe quién lo recibió? He got crucified for his struggles. Él fue crucificado. But Christ looked onto something greater than the crucifixion. Pero Cristo miró algo más grande que la crucifixión. He looked to receiving the fullness Él esperó recibir con totalidad of everything
todo that God said he would give his son. que Dios dijo que le daría a su hijo. Sons, daughters, Hijos, hijas, wives. esposas Your father is going, and husband. o esposos. He's going to give you the inheritance Él te dará la herencia that he promises que Él prometió when you obey his commands. cuando tú obedeces sus mandamientos. But how is it that we can obey an invisible God Pero ¿cómo es que podemos obedecer a un Dios invisible and not a physical father? y no un padre físico? I understand how rough it is. Yo entiendo lo difícil que es. And we're going to have to deal with as a church, possibly, Y vamos a tener que lidiar con eso como iglesia posiblemente. people who come through those doors La gente que a lo mejor venga por esas puertas, that have no fathers. que no tiene padre. I have someone in my job, Yo tengo a alguien en mi trabajo, no father, no padre, has nothing nice to say about him. no tiene nada bueno que decir de él. How do we honor that? ¿Cómo honramos eso? How do we teach people to honor that? ¿Cómo le enseñamos a la persona a honrar? We teach them first that it is God's command to us. Primero les tenemos que enseñar que es un mandamiento de Dios para nosotros. And then we teach them that God ultimately puts us in those positions to stand in the gap. Y después tenemos que enseñarle que Dios últimamente pone a aquellos en posición para que paren en la brecha. Do you know if your family's name is in the book of life? ¿Sabes si el nombre de tu familia está escrito en el libro de la vida? If we were to get that book, Si a lo mejor conseguimos ese libro and I look through it alphabetically, y estoy buscando en orden alfabético, because God is of order. porque Dios es un Dios de orden. When I go to the S section, Cuando yo vaya a la sesión de la S, will the Sotos be there? los sotos estarán ahí. And will it be Y será because I carried and honored the legacy porque yo cargué el honor y el that I was given? que se me fue dado. Maybe your fathers didn't put your name there. A lo mejor tus padres no pusieron tu nombre allí. Maybe they want nothing to do with God. A lo mejor no quieren nada que ver con Dios. Will you be the one to do it? ¿Serás tú quien lo haga? Will you put your name, ¿Serás tú quien escriba or ese rather let nombre? Christ put your name, Como Dios escribió el tuyo in that book of life? en ese libro de la vida? Church, Iglesia, I wish I had something a little happier to say. me gustaría tener algo más feliz que decir, But church, pero iglesia, there is a heavy push for individualism. hay un empuje para por lo que le llamamos individualismo. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because the devil conquers easier when you're alone. Porque el enemigo te atrapa más fácil si estás solo. If you're not honoring your parents Si no estás honrando a tus padres and you're doing it alone, y lo estás haciendo solo, the devil could come take you easy. el enemigo viene y te lleva fácilmente. We get so puffed up. Nosotros nos llenamos tanto, We have pride and arrogance. nos llenamos de orgullo. I'm God's kid. Yo soy el hijo de Dios. He ain't gonna let nothing happen to me. Él no va a dejar que me pase nada. His son was crucified. Su hijo fue crucificado. That's how far God goes Así de lejos que Dios va to cleanse a man para limpiar un hombre or woman of their sin. o una mujer de sus pecados. The devil knows that. El enemigo sabe eso. And he's just got to distract you for a little bit of time. Y es lo que te tiene que distraer por un poquito de tiempo. And that's it. Y eso es todo. Amen. If your father fit one of these criteria, Si tu padre cabe en una de estas características, present or not present, presente o ausente, honor him. hónralo. Don't follow in his foolish ways. No sigas sus pasos. If he's an unbeliever, Si él no es un creyente, but give him honor pero dale honor, by following God. siguiendo a Dios. Because people will know. Porque la gente va a saber, They'll look at you and say, that's Soto's kid? ellos te van a ver y va a decir, ¿es el hijo de Soto? Frank's tongue was crazy. La lengua de Frank era loca. He said wild things. Él decía cosas imaginables. His children say less wild things. Sus hijos dicen cosas menos. That's Soto's kid? ¿Es el hijo de Soto? He's reading his Bible consistently every day. Él está leyendo su Biblia constantemente. Todos He's in church every day. Él está en la iglesia todos los días. What happened? ¿Qué pasó? In my family genealogy, En la genealogía de mi familia, not a lot of fathers were present. no muchos padres estuvieron presentes. My father was one of the first ones. Mi padre fue uno de los primeros And nothing more. y nada más. He loved his kids. Él amaba a sus hijos. That's the legacy that I might be honored to pass down. Esa es la legacía, el legado en el cual tengo honor de pasar.
We have a special blessing that Pastor talked about. Tenemos una bendición especial de la cual la pastora ya le había hablado. We want everyone who's a father, Queremos que todo el que es un padre, whether your children are here or not, o aunque tus hijos estén aquí o no, to step forward que por favor pasen and let us pray for you. y deja que oremos por ti. Let your